Te saludo, maestro co-creador, y te doy la bienvenida a Voces que Despiertan. Mi nombre es Amy Holmes y mi llamado es a iniciarte en la autoexploración. ¿Te has preguntado si hay algo más en tu vida? ¿Si es posible crear una realidad distinta? Este espacio es para ti. Te abriré una rendija que te mostrará el infinito de posibilidades hacia tu despertar, porque tú puedes hackear tu realidad. Bienvenido a este caleidoscopio de voces que despiertan. ¿Qué dicen los números de tu personalidad y tu misión de vida? ¿Cómo te pueden ayudar a tomar decisiones? Hoy, este podcast es con Vianet Monsalve, numeróloga, sintergética e integradora energética. Además, es comunicadora audiovisual y periodista. Nos hablará en Voces que Despiertan cómo el análisis de tu fecha de nacimiento, nombres y apellidos permiten crear un mapa de autoconocimiento y ayudar a descubrir tu verdadero yo. Esto es Voces que Despiertan. Bienvenida, Vianet Monsalve, a este espacio de Voces que Despiertan con Ami Hoyos. Hoy tenemos a nuestra invitada que nos va a conversar, o vamos a conversar sobre numerología. Y nos va a contar un poco porque ya es terapeuta en numerología sintergética. Entonces vamos a preguntarle qué es eso. Pero hoy queremos darle esa bienvenida y queremos que Vianet nos cuente un poco sobre por qué está en Voces que Despiertan. ¿Por qué es una voz que despierta? Ami, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder llegar a estos espacios de conciencia para compartir lo que me ha ayudado mucho a sanarme y que me ha permitido acompañar a personas también en este mundo del camino del autoconocimiento. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque una de las herramientas que han llegado a mi vida y que me han permitido acompañar a personas es la numerología. Y la numerología nos ayuda a despertar, porque lo más importante cuando nosotros estamos en el proceso de crecimiento de conciencia es el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos nos permite entender cuál es el camino de nuestra vida, nuestra misión y poder cumplir con ese proyecto de vida que nos planteamos antes de llegar a este plano de existencia. Voy a devolverme un poco en el tiempo para que nos cuentes cómo llegaste a estos temas de autoconocimiento, de conciencia, a la numerología, porque tú de formación eres periodista y durante muchos años trabajaste en el sector de turismo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y ese cambio a comenzar a trabajar a nivel terapéutico, porque además tú acompañas personas en ese proceso de autoconocimiento y de entendimiento de sí mismo, porque al final es una autoexploración que nunca acaba, ¿no? Todo el tiempo estamos conociéndonos y reconociéndonos, pero a la vez estamos desaprendiendo todo aquello con lo que con lo que hemos crecido. Totalmente de acuerdo, Ami. Mira, cuando estaba pequeña, yo sabía que quería dos cosas. Primera cosa, me encantaba hacer televisión, o sea, yo decía, yo quiero hacer programas de televisión. Y la otra era que yo quería ser médica, de hecho me disfrazaba de médica, pero en mi tiempo no había disfraces de médico, había de médica mujer, había disfraces de enfermera, entonces yo de enfermera. Con el transcurrir de la vida, me di cuenta de que escuchar a las personas a mí se me daba muy bien y sentir lo que los demás sentían. De hecho, yo decía en algún momento, debe ser que estoy loca. De hecho, transité por temas terapéuticos, psiquiátricos, porque pensé que pues voces, escuchaba cosas, sentía cosas de la gente, pensaba que me las imaginaba y no. Resulta que era una cualidad que tenía y era escuchar a las personas simplemente con el hecho de decir buenos días, sentarme al lado de una persona en una espera de una fila, de un banco, de un bus. La gente me contaba sus historias, lo que yo decía, me cuentan cosas que ni a un sacerdote se las cuentan.
y se sienten bien y yo me sentía bien y dije, algo hay ahí. Con el transcurso de la vida encontré la medicina tradicional china y comencé a estudiar. Pero cuando uno no se conoce, cuando no hay valor personal, no entiendo el valor personal, que eso fue lo que me pasó a mí, baja autoestima. Me enamoré y digamos que yo tenía ya mis dos remos tomados. Uno era el del periodismo y el otro era el de estudiar para ser sanadora. Y por estar enamorada y por seguir un proyecto de vida como sin conciencia, tiré el tema del remo de la sanación y me quedé solo con el periodismo. Cuando uno no está cumpliendo su proyecto de vida o el plan de su alma, empiezan a pasar cosas. Y empecé a transitar por una depresión profunda hasta que toqué fondo. Tenía un muy buen compañero de vida en ese momento, me ayudó a salir de esto, pero pues la relación terminó. Cuando terminó esa relación, me hice la pregunta, ¿qué haría yo y me haría muy feliz? ¿Qué es lo que a mí más feliz me hace en la vida? Nuevamente salían dos cosas allí, el hacer televisión, contar buenas historias y el tema de la sanación. Y te digo que cuando el alumno está preparado, los maestros llegan y empezaron a llegar un montón de personas a ayudarme en un momento terrible de mi vida. Estaba pasando por la noche oscura del alma, una de tantas que pasé, eh, y empecé a entender que definitivamente ese don estaba. Y empecé a estudiar numerología, teta healing, temas de chamanismo, biodescodificación, reequilibrio emocional. Mejor dicho, me dediqué a estudiar. Y en un evento en el que tuve una amplificación de conciencia, mis maestros y mis guías me hablaron directamente y me dijeron, tienes un año para que empieces a recibir personas en tu consulta y no les puedes decir que no. Quien llegue es un sí rotundo. Me moría del susto, empecé a trabajar ya en el proyecto de verdad certificarme y tener las herramientas y en menos de un año comencé a atender personas. Entonces, este punto de llegar a ser terapeuta, de poder permitirme atender personas, llegó después de tocar un fondo muy profundo y hacerme la pregunta, ¿qué haría yo que me hace muy feliz? Así no me pagaran, y llegué a decirlo, y definitivamente es esto. Y el camino de la vida me llevó a que este sea mi tema principal. Sin embargo, todavía hago temas de periodismo. ¿Por qué crees que las personas, en general, hablo, no, estos son generalizaciones, pero no queremos generalizar, pero por qué los seres humanos necesitamos tocar fondo para hacer un cambio que sabemos que necesitamos hacer? Porque hay algo que pulsa dentro. Ahí como el corazón, la intuición, un pequeño pensamiento que flota, va y viene, lo sabemos. Hay algo entre nosotros que nos lleva y nos dice, por aquí es que necesitas tomar, porque por ahí te vas a sentir y vas a ser tú. ¿Por qué crees que necesitamos tocar fondo y visitar esa noche oscura? Pues a mí yo creo que hace parte del plan del alma. Nosotros cuando llegamos a este plano de existencia, lo hacemos por decisión propia. Cuando estamos desprovistos de estos cuerpos tan hermosos, de esta personalidad, antes de eso nuestra alma está atenta, despierta y entiende que una forma de evolucionar o de perfeccionarse para volver a la fuente es viviendo experiencias. Y precisamente este plano de existencia, tercera dimensión, aquí donde estamos, es un plano de dualidades, de polaridad y nosotros aprendemos a partir de esos contrastes. Los contrastes nos ayudan a tomar impulso para hacer cambios mucho más rápidos. A nosotros nos pareciera que este plano de existencia, la vida es larguísima y todo ocurre lento, pero resulta que no, esa es una percepción que tenemos acá, porque el tiempo es una constante en esta, o es un elemento que hace parte de esta experiencia. Sin embargo, los seres que estamos en el planeta Tierra necesitamos esos contrastes para evolucionar.
Es como que quisiéramos llegar a una universidad o hacer un PhD, hacer una maestría en este lugar. Entonces, tocamos fondo para descubrir de qué estamos hechos, para poder escuchar, entrar en un silencio y escuchar a nuestra alma que nos está susurrando el plan con el que veníamos, a qué vinimos acá. Entonces el silencio nos ayuda mucho a eso. Y qué más que tocar fondo con una noche oscura del alma para entender eso. Y que no estamos solos, entender que no estamos solos y que todo lo que podemos adquirir, todo lo que podemos, a quien podemos pedirle, todo está dentro de nosotros, es un infinito hacia adentro, por eso tocamos esos fondos. Ese es un grandioso título para un libro, La noche oscura del alma. Ahí te Sí, lo dejo. sí, sí, por supuesto, sí. Y ahí, cuando hablas de plan del alma, quiero irme hacia los números. ¿Cómo los números nos pueden dar indicador, nos pueden servir de indicador o nos pueden ayudar en este proceso de autodescubrimiento y quizás, si es posible, para iluminarnos un poco sobre nuestro plan de alma? Por supuesto, a mí que los números tienen todo que ver. A nosotros nos dicen, por ejemplo, no, es que usted me llegó a mí sin manual de instrucciones. Pues resulta que sí tenemos manual de instrucciones. Es la carta de autoconocimiento, es entender qué vibraciones y cualidades tienen los números que componen nuestra fecha de nacimiento y nuestros nombres y apellidos. Resulta que cada letra tiene una correspondencia numérica, tiene una correspondencia vibracional, que son cualidades. Entonces, ¿qué hacemos los numerólogos cuando estamos viendo la carta numerológica de una persona? Estamos viendo los huesitos energéticos. Hay una escritora, se llama Sally Nichols, que tiene un libro titulado Jung y el Tarot. Y ese poema dice, en sus dos últimas frases dice, las palabras expresan las ideas de los hombres, los números expresan las realidades de Dios. Es bellísimo. Y antes de esa frase dice que los números son considerados los huesos del universo, Qué bello. porque trascienden la geografía y el lenguaje. O sea, los números nos lo encontramos en cualquier lugar del universo y vibracionalmente son lo mismo. Entonces, si yo puedo identificar cuáles son las cualidades de Dios que tengo en mí, por ese mapa que me dan mis nombres, apellidos y mi fecha de nacimiento, voy a entender cuál es la misión de mi vida, cuáles son mis dones, cuáles son mis defectos, dónde están mis bloqueos, qué herramientas tengo para salir de ellos. Entonces, definitivamente estoy viendo cuando veo esta carta de numerología una radiografía del plan del alma de las personas. Porque, por ejemplo, me encuentro personas que lo que más añoran en su vida es tener una familia, unos hijos, y, por ejemplo, tienen unas metas de vida, una expresión total del ser con el número 7 y el número 7 es un número de conocimiento y de soledad. Entonces, ¿a qué vino esta persona? A superar esa condición inconsciente de buscar siempre quedarse solo para poder cumplir esa misión, ese deseo inmenso de construir una familia. O, por ejemplo, personas que tienen altas aspiraciones económicas y en su composición numerológica les falta la H, la Q o la Z. Hay dos cosas. O puede ser que tiene una vida financiera muy estable porque está en cero el H, el número 8 que es el número del poder y el dinero, o porque es una persona que sabe hacer dinero, pero ve pasar el dinero derechito al banco de otros y dicen, pero ¿por qué yo hago que las personas consigan dinero y yo no lo tengo? Pues va uno a mirar su carta de autoconocimiento y tiene el 8 muy mal ubicado o le falta en las herramientas. Entonces, definitivamente se puede ver, se puede hacer un mapa
y además un manual de conocimiento de una persona. Entonces, es bellísimo. Y es mirando los números del 1 al 9, que es la numerología pitagórica en la que yo baso mi consulta. Porque eso, iba, digamos, un poco para allá. ¿Hay unas diferencias muy marcadas o qué nos podrías decir de esas diferencias entre la numerología que tú practicas, que es, no sé si es occidental, entre la numerología oriental, quizás ayurvédica, y la numerología china, porque también estudiaste medicina china, como que, qué diferencias podemos encontrar? Bueno, diferencias, digamos que hay es como en la metodología, pero cuando tú empiezas a estudiar las diferentes técnicas de numerología, nos damos cuenta de que todo llega al mismo punto. De hecho, incluso cuando miras un mapa de autoconocimiento desde la numerología, te das cuenta que con la astrología casa perfectamente, con numerología base 22 casa perfectamente, numerología cabalística también. O sea, son métodos diferentes, pero todos llegan a lo mismo. Entonces, igual yo sigo estudiando muchas otras numerologías. Entonces, mira, la numerología pitagórica toma principios, toma bases desde la numerología egipcia, la cábala. Entonces es un conocimiento supremamente ancestral y todas estas numerologías toman, toman bases de las mismas fuentes. ¿Y cuál es la fuente? La vibración del universo. Entonces simplemente es que son seres que se sintonizan con información del Akash, bajan esa información, hacen un método y entregan esa información. ¿A quiénes? A quien corresponde. O sea, si tú llegaste a que te hagan, no sé, numerología china o que te hagan el I Ching, pues es lo que correspondía con tu alma en ese momento. Si llegas a numerología base 22, perfecto, allí es. Si por el contrario estás con cábala, maravilloso, o sea, no es que haya una mejor que otra. La numerología en la que yo practico es la numerología pitagórica, efectivamente de don Pitágoras, que nos dijeron que creó el teorema de Pitágoras, pero resulta que el teorema de Pitágoras ya lo usaban los babilonios. Siglos antes ya estaba. ¿Qué hizo Pitágoras? Sintetizar, metodizar, cualificar toda esta información. Entonces, él además de identificar lo cuantitativo de los números y para qué sirve con su grupo de pitagóricos, también entendió que habían unas cualidades específicas en esas vibraciones. Él habló de la música de las esferas y se dio cuenta que la música que suena en el universo no es de 8 notas, es de 9. De hecho, la música solfegio, los solfegios son 9 notas, no 8. Entonces, básicamente, todo en este mundo se identifica con 9 vibraciones y cada una corresponde a un número. En mi numerología, en los mapas de autoconocimiento que hago, trabajo la numerología pitagórica más la numerología tántrica. La tántrica tiene orígenes en la cultura Sikh de la India Mm, ok. y es con solo la fecha de nacimiento, tú sabes un montón de cosas de las personas que cuando se hace en una fiesta, pues la gente dice, ay, numerología, dame los números del baloto para hacerme rico. Yo no, así no funciona. Deme su fecha de nacimiento y les digo varias cositas y se mueren de la risa, son jiji con risa nerviosa porque se dan cuenta de que hay una magia allí, hay una verdad. O sea que los números nos pueden ayudar a hacer interpretaciones o lecturas de la personalidad de alguien, de situaciones también. Quizás, por ejemplo, cuando hay una persona está teniendo un patrón, no solo de comportamiento, sino a nivel de conflictos, podríamos de alguna manera decodificar esa información a través de los números. Por supuesto, por supuesto. Mira, en la carta de numerología entendemos estructuras de personalidad. De hecho, psicólogos que fueran más holísticos y quisieran entender, o cualquier tipo de terapeuta, por, por solo 4 números que son la vibración de nacimiento, que es la suma de la fecha completa,
la vibración interna, que es la suma de las vibraciones de las vocales, de nuestros nombres y apellidos, la vibración externa, que es la suma de las consonantes, y las metas de vida, que es la suma de vocales, consonantes, nos dan una estructura de personalidad. Y esto casa perfectamente cuando mi esposo es psicólogo, de hecho, y, y cada que vamos a hacer un proceso con alguien conjuntamente, pues lo primero que pregunta es la fecha de nacimiento porque dice, concuerda perfectamente lo uno con lo otro. Claro, entonces, también patrones de comportamiento, por supuesto. Cuando tú estás repitiendo mucho o estás pisando siempre la misma piedra, tropezándote siempre con la misma piedra, es porque te está mostrando cuál es esa cualidad de ese número o ese número que te muestra cuál es la cualidad que tú debes empezar a trabajar más, hacer conciencia para tomar decisiones abiertas, con ojo abierto, para hacer las cosas mejor. Y también en qué ciclo de vida estás. Si, por ejemplo, estás en un año uno, que es el año en el que siembras ideas, siembras proyectos, o si por el contrario estás en un año 9, que es el año de dejar fluir, dejar que las cosas que se tienen que terminar se terminen, de desapegarse, pues son momentos muy distintos en los que una persona actúa de forma muy diferente y tiene una forma de tomar las cosas que pasan de una forma distinta. O también se da, hay que revisar los pináculos y retos, en qué momento de tu vida estás para saber hacia dónde está llevando tu energía. Entonces, claro, esta numerología nos ayuda a entender incluso cómo nos comportamos con las personas con las que convivimos, nuestros hijos, nuestros padres, los amigos, los socios, nuestra relación con el trabajo y con el dinero. Todo se puede mirar bajo la luz de la numerología. Ahora que mencionas las relaciones, podríamos decir que podríamos hacer ese análisis, por ejemplo, si somos compatibles con una persona, bien sea en una relación afectiva o una relación profesional, o Por para abrir un supuesto. negocio, por ejemplo. Claro, imagínate que eh, hay compatibilidades. Mira, hay una premisa y es, no importa el número que tengas, si tú estás viviendo en conciencia, cualquier relación puede funcionar. Sin embargo, cuando vamos a mirar, hay relaciones que tienen menos compatibilidad que otras. Para el amor, para el trabajo, para la amistad. No importa el número que sea, se puede vivir bien, pero cuando las cosas no empiezan a funcionar bien, va uno a revisar y perfectamente se da uno cuenta de que no hay compatibilidad. Entonces, súper importante. Tú has visto que las personas hay ciertas empresas que para recibir personal le hacen el eneagrama. Esta es una forma de numerología y ven la personalidad. También se podría hacer con numerología pitagórica. Saber para qué sirve esta persona. Si es una persona uno, definitivamente es líder, si está desarrollando sus cualidades. Si es una persona nueva, en 9 seguramente es una persona estratégica que hace poco pero piensa mucho y proyecta bastante. Si es un 8 es un perfecto administrador y ejecutivo, o un 4. Entonces, de acuerdo a eso, si tú tienes un 5 y lo vas a meter en una oficina cuadriculada, esa persona se enloquece, Yo porque soy los... 5. No, entonces, tú tienes que estar haciendo muchas cosas, tienes vitalidad para toda. Ami, hermosísimo. Yo estoy segura que las personas pueden decir de ti que solamente que estar sentada al lado tuyo recarga de energía a las personas. De hecho, por eso eres Dula, perdón, Dula. Dula, Dula, qué pena, Dula, sí. sí, me hice Dula por esas experiencias de vida. Y Sí. mira, el 5 es la mano, ayudar a recibir con una bella energía, hermosísimo, me encanta. Sí, gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar como a la parte mucho más técnica para dar herramientas que las personas puedan comenzar a usar los números como parte de esa guía en su plan, en su misión de vida. Bueno, ¿cómo puede empezar una persona para conocerse a través de los números? Bueno.
Hay muchas herramientas en internet, hay libros hermosos que pueden consultar, está muy bien. El primer número que deberían identificar es su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento solita nos da un montón de información. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra fecha de nacimiento, el día, el mes y el año, y vamos a sumar uno a uno cada uno de los dígitos que componen nuestra fecha de nacimiento. Les voy a dar el ejemplo con mi fecha de nacimiento. Yo nací el 2 de mayo de 1973. Sumo el 2 del día de nacimiento más el 5 del mes, más 1 más 9 más 7 más 3. Eso da el número 27. Como el 27 no es un número del 1 al 9, vuelvo y reduzco. O sea, vuelvo y sumo. 2 más 7 da 9. Ese es el número de vibración de nacimiento. Es conocido como número de vibración de nacimiento, camino de vida, el número de la profesión. ¿Siempre se Ese reduce? ¿Siempre se reduce? siempre se reduce, siempre. Y siempre debe dar un número del 1 al 9, pero hay que tener en cuenta que hay unos números muy especiales. En numerología hablamos de que hay números que manifiestan la energética masculina y hay otros que manifiestan la energética femenina, o que son femeninos y masculinos. ¿Cuáles son los números femeninos? El 2, el 4, el 6 y el 8, los números pares. Y los números masculinos son el 1, el 3, el 5 y el 9. ¿Y entonces el 7 qué? Pues el 7 es un número bellísimo, hermoso, que tiene en sí mismo la cualidad de lo femenino y lo masculino, integra las dos. Y dependiendo de la carta numerológica completa, se entiende si es un número más tendiente a lo femenino o tendiente a lo masculino. ¿Por qué es importante entender esto? Porque los números masculinos, así los porten las mujeres, muestran a mujeres como que les interesa brillar un poco más afuera, asumir roles de avance, de dar los primeros pasos, como de más riesgo. Y los números femeninos son un poco más hacia adentro, intuitivos, sensitivos, más llevados hacia el corazón más que al hacer. Entonces, súper importante tenerlo así. Y te digo esto porque la maestría, hay números maestros. Y adivina quiénes tienen la maestría en la numerología. Los números femeninos. Lo femenino tiene una maestría. Claro, además porque suman, si yo los sumo, normalmente dan números pares, efectivamente. Claro. Voy a El poner mi 20, ejemplo. sí, Voy a poner dale. mi ejemplo. Yo me sé mi número. ¿Cuál Yo sí? nací el 30 de octubre, además hay muchos ceros, 30 de octubre de 1980. Sí. Ahí me suma 22, 30, octubre es el mes 10. 10, 30-10-1980. Suma 22. Sí. Y entonces, si uno lo reduce, quedaría un 4. Si vibro en 4, pues sería un número femenino, pero en algunos casos, digamos, algunas hipótesis es que se suma, otras dice, mejor déjalo en 22 porque eso da también un indicador, pero no todo el mundo, al parecer, tiene esa misma vibración. No puede todo el mundo vibrar en el número 11, en el 22. Yo no sé si realmente hay alguien que logre vibrar, puede que sí, en 33 y hasta en 44, que creo Bueno, que entonces ahí es donde va el tema. Es muy es bonito tener un número maestro. ¿Cuáles son los números maestros? Cuando sumamos, cuando vamos sumando y antes de reducir nos da un número 11 que da 2, 1 más 1, 2, 22 que da 4, 33 que da 6 o 44 que da 8. Entonces, maravilloso tener número maestro. ¿Qué significa tener número maestro? Que llegas con mayores cualidades, mayores herramientas para expresar en esa cualidad específica que trae la energía y también mayores responsabilidades y mayores retos. ¿Qué pasa? Cuando tú no has mirado la carta numerológica completa y si no estás viviendo en impecabilidad, en conciencia, difícilmente vas a estar vibrando en tu número maestro. Vibrar en el número maestro es un trabajo diario. Todo el tiempo hay que estarse revisando, todo el tiempo hay que estar dando lo mejor de sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Se reputa
que eres número base, siempre así tengas un número maestro. Cuando tenemos en nuestra carta varios números maestros, resulta que cuando se presentan allí, pues un número maestro anula otro número maestro, como en matemáticas. Entonces, quedan todos los retos. O sea, es más duro todavía. O sea, tener número maestro es una bendición y también no lo es. Las dos cosas, porque toca más duro. Entonces, mira, entonces tú en lugar de ser de vibración de nacimiento 5, tal vez tengas el 5 en otro aspecto de tu carta, tú tienes la maestría de la estructura, el 4. El 4 es el cumplimiento de la ley, es la estructura física, bellísimo que puedes recibir bebés tú con esa maestría, bellísimo, hermoso. Son personas altamente responsables, metódicas, son personas con las que siempre cuentas porque la palabra es ley para las personas número 4. Son personas muy lindas y son los grandes proveedores de la numerología. Los 22-4 trabajan para hacer un mundo mejor. Esa es la misión de los 22-4. No es solamente trabajar, trabajar y trabajar como un 4 de base, que son unos excelentes trabajadores. Los 22-4 nacieron para hacer un mundo mejor a través de su trabajo. Y hay la pregunta que te hacía, cuando hay la presencia de un número eh, que es bastante quizás insistente, no solamente a nivel de la fecha de nacimiento, sino que lo puede encontrar de manera regular, que tiene algún significado también. Por supuesto, mira, cuando los números te aparecen mucho, sea porque lo ves en la hora, en el celular, en la placa de carro, siempre llegas a una casa que tiene los mismos números, están hablando de unas cualidades que tú debes revisar. Lo que pasa es que para cada persona es algo distinto, sin embargo, hay números y hay códigos sagrados que para todos trabajan igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está presentando esta repetición de números en todos lados, hay que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué me quiere mostrar la vida con esto? Supremamente importante empezarse a preguntar el tema. Y cada número tiene una vibración. A mí, deberíamos de volver al tema de que hay que sumar el número de vibración de nacimiento para darte cuenta si eres número maestro número 1 y entender a qué número base estás apuntando a aprender, porque el número de vibración de nacimiento te dice, ¿qué viniste a aprender a ser? Tú no naciste aprendida siendo Ami. Tú has ido construyendo tu personalidad y has ido entendiendo más allá de tu personalidad qué hay en tu corazón y qué hay en tu alma. ¿Y para qué viniste? ¿Qué viniste a hacer? O sea, tu misión de vida, para que eres muy buena. Entonces, es importante entender que quien nació con el número 1 tiene en positivo el liderazgo y cuando no está vibrando en positivo tiene la crítica y pues que son súper acelerados. O sea, mira que todo está en polaridad en este plano. Los dos, la palabra clave del 2 es armonía. Son personas que vinieron a ser armónicos y armonizar los espacios a los que llegan, las relaciones a las que llegan. Son las mejores parejas de la numerología. En positivo. En no positivo, ¿qué es lo que pasa? Deben tener cuidado con el miedo. Son personas que tienden a tener mucha inseguridad, mucho miedo. Los números 3, las palabras que lo caracterizan son la alegría y el amor. Son los príncipes de la numerología. Si el 1 es el rey, el 2 es la reina, pues el 3 es el príncipe o la princesa, que son personas que llegan a dar amor y alegría. ¿Y qué pasa cuando no están vibrando en positivo? Que llega el mimetismo y la superficialidad. Entonces, no se trata solo de pasar rico, de vivir rico, de dar mucho amor, sino también de coger los problemas, asumirlos y transformarlos. Los 4, personas
altamente estructuradas, son los grandes constructores. A mí, te pregunto, ¿a ti te llamó la atención en algún momento ser ingeniera Sí, o ser administradora? Los cuatro son sí. pura estructura, Quise arquitecta. estudiar ingeniería de petróleos. Wow, sí has sido una excelente ingeniera, pero hubiéramos perdido una maestra para estos temas del espíritu. Claro, Pero hubieras. mi hijo ahí asumió como parte de eso porque él estudia arquitectura Ay, qué lindo. y yo creo que tiene que ver con eso. Ay, Por supuesto. Llegamos a la familia a la que podemos, en la que podemos resolver cosas. Por eso escogemos la familia que escogemos. Los cinco, los cinco, la palabra clave del cinco es la libertad. Son personas supremamente vitales que quieren estar viviendo experiencias todo el tiempo. Les cuesta mucho quedarse quietos. El lado del 5, el lado oscuro del 5 es mm, que son supremamente inconstantes y acelerados. Quieren que las cosas pasen ya, porque son súper vitales y todo el mundo va para ellos va muy rápido. Y son inconstantes, como quieren resultados ya, pues abren un proyecto, otro proyecto y son capaces de trabajar en todos al mismo tiempo. Entonces a veces les cuesta el foco, pero vitales de una forma increíble. Por eso son muy buenos comunicadores, vendedores, relacionistas públicos. Los números 6 son personas que vinieron a amar. Es el número del amor por excelencia en la numerología. Otros números amorosos son el 2 y el 3, pero el 6 es el amor filial. Cuando un 6 está vibrando negativo, puede llegar el egoísmo, la obsesión, las compulsiones, la cantaleta. Entonces a los 6 tienen que aprender a amar sin amarrar. Hay que aprender a amar en libertad. Ese es uno de los aprendizajes que los 6 tienen. Los 7. Se dice que los 7 son los más raritos de la numerología. Hay una numeróloga muy hermosa que es la maestra de mi maestra y dice que los 7 son los extraterrestres de la numerología, los 7 y los 9, pues sobre todo los 7. Como tienen esa cualidad de tener en sí mismo lo femenino y lo masculino, pues sí, son extraños, pero son personas que están, que vinieron como con misión de encontrar lo más trascendente del ser en sí mismos y ayudarle a los demás también a encontrar esa trascendencia. Son personas con unas grandes cualidades mentales, son muy mentales y pasan todo por filtros. Igual que los 8 son muy escépticos. Los 7 en el tema del conocimiento, los 8 en lo práctico, en tocar la herida, a ver si es verdad. Los 8 son los números, el 8 es el número más poderoso de la numerología, entonces son los grandes ejecutivos, es el poder, el dinero. Cuando está vibrando negativo un 8 tiende a la avaricia. La misión del 8 es enseñarle a los demás a ser como ellos, a tener esos recursos. Es decir, el 8 tiene como misión enseñar a pescar, más no dar el pescado. Sí, 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 estoy clara con esto. Bueno, y los 9 son los números, las personas que vibran con el número de la humanidad, la solidaridad. Son solidarios, son los ayudadores por naturaleza. Y cuando están vibrando en negativo, se vuelven egoístas. Entonces ahí les doy pues como una pincelada muy por encima de lo que trae la vibración de nacimiento. y con eso podemos arrancar. Ahí Claro que sí, empezamos a conocernos y tener claro. claro un poco hacia dónde, cómo, primero entendernos, porque fíjate que Ah, esa es información que nos permite también entendernos. Cuando yo estudié y estuve leyendo sobre eneagrama y supe que mi eneatipo era justo el 5 y decía, bueno, ahora entiendo muchas cosas de mi personalidad, como que también nos permite tener una mirada mucho más compasiva, más amorosa hacia nosotros mismos y entender que hay una estructura con la que venimos y no podemos luchar contra eso. totalmente, total. Es que en lo que más nos ayuda la numerología es a esto que tú misma dices, la mirada compasiva hacia nosotros mismos. Cuando entendemos nuestra carta numerológica y entendemos a los que nos rodean, vemos cuál es su estructura de personalidad, pues ahí ya se entiende que no hay que pedirle peras al olmo.
Es decir, bajar de etiquetas que le ponemos a las personas que amamos y poderlas ver con los ojos de la realidad. Entonces dejamos de juzgar. Cuando dejamos de juzgar, empezamos a vivir relaciones y vidas auténticas, porque estamos liberándonos de las etiquetas propias y de los demás y estamos permitiendo que aflore lo mejor de nosotros. Cuando nosotros quitamos esas etiquetas, empezamos a darnos cuenta de verdad para qué somos buenos. Redefinimos lo que significa para cada uno el éxito. Empezamos a soltarnos del sistema de creencias aprendido de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, si en nuestra familia las mujeres siempre han sufrido por haber tenido hombres abusadores y la premisa de todas las mujeres de la familia ha sido, es que todos los hombres son iguales, ningún hombre sirve, y tú decidiste romper con ese patrón, conocerte, entenderte, a mirarte con cariño y te das cuenta que no todos los hombres son iguales. Son iguales si tú tienes puesta ese lente de ese sistema de creencias de la familia. Pero cuando te sales de ahí, te pones tus propias gafitas para ver, te das cuenta de que en ti, dentro de ti, hay otra cosa muy distinta y empiezas a construirla y te empiezas a encontrar hombres fabulosos. Y esa es la Y tarea, limpiar ese esa, filtro, limpiar esas gafas, cambiarle el lente hasta que quede lo más limpio posible. Siempre y la vamos a pedir. numerología nos ayuda. Claro, claro. Vianet, ¿cuál es ese mito que tú dices, wow, como que no sé por qué la gente piensa esto de la numerología, un mito o como ese, un malentendido, algo que tú sientas que es Claro. bastante recurrente y tú que eres numeróloga dices, ¿por qué las personas piensan eso? Bueno, entonces, con lo que me he encontrado yo, pues como en mi vida diaria, es que las personas creen que la numerología es brujería. Entonces, no, para nada. O sea, digamos que en este mundo en que ha priorizado tanto el método científico, ha olvidado que no todo puede ser comprobado con la mirada limitante que tiene la ciencia. La ciencia nos pone un marquito para podernos mover de una forma coherente y no hacernos daño con muchas cosas de este universo que no reconocemos. Hay muchas cosas que científicamente usamos y no tenemos idea de dónde viene o no, por qué funcionan. Igual pasa con estos temas del espíritu, las vibraciones de los números. Cada vez con la llegada de entender lo cuántico, han empezado a entender que todo es vibración, frecuencia y energía y que eso tiene un poder en nosotros. Realmente, al final, la cuántica ha llegado a decir que todo es información y los números son información que tienen un asiento donde en tu biología. De hecho, los procesos de numerología usan la neurociencia para hacer transformaciones en tu vida. Entonces me encuentro con que la gente dice que es brujería, que de los números de la lotería, que hagámosle algo con numerología para que esta persona cambie. De eso no se trata. Y claramente no permite adivinar, es decir, No, no está buscando darte cuál es tu futuro, qué te va a pasar, es como que te da líneas puede, juntas, pistas. exacto, te da líneas de comportamiento, de actitud y de mindset. Es decir, si yo soy un uno que es un líder, y no estoy siendo autodeterminado, si me estoy quedando en la casa de mis padres sin tomar pasos a seguir hacia el cumplimiento de mis sueños, que algo está pasando, ¿cierto? Entonces miro mi numerología, miro cuáles son los atranques que tengo, las cualidades que tengo para salir adelante y voy hacia ello. O sea, son herramientas, son herramientas. Si soy un 9, que los 9 son profesores, maestros, sanadores, guías, y estoy encerrado en mi casa y no hablo con nadie y no sirvo porque el 9 que llegó
El 9 llegó a servir y si el 9 no está sirviendo, pues se deprime, se hunde, se enferma. Lo que hace la numerología es darnos luz hacia dónde irnos, hacia qué cosas desarrollar para expresar lo mejor de nuestro ser. Ay, no te respondí, o sí, ya me perdí en la pregunta. Sí, que no permite adivinar. O sea, Ah, no te bueno, va a entonces, decir el futuro. claro, entonces, ¿qué hace uno? Sabe hacia dónde dirigirse. Entonces, dependiendo del ciclo de vida en el que estás, pues no vas a adivinar si te casas o pues si es mejor casarte o no. Sí, total. Pero sí te dice, el año 9 es un año en el que mejor no te casas. Mm, Es el año en el que estudias, en el que construyes, no firmas nada, más bien esperas al año 1 para firmar lo que sea. Que te quieres pasar, remodelar tu casa y estás en año 6, maravilloso, hazlo, te conviene. O sea, se puede mirar qué conviene hacer en tu vida, pero no, es que en el año 9 usted va a pasar el año más malo de su vida. No, pues va a pasar muy malo si usted no tiene conciencia, si usted se apega y se aferra a las cosas, pero si está claro que está en un año 9 y que es un año de soltar, pues va a fluir con eso y va a ser un año maravilloso. así es una herramienta, es un recurso muy valioso, sin duda. Y para cerrar, pues cuéntanos un poco de tu experiencia personal, cómo te ha ayudado la numerología y cómo ha visto que ha impactado en tu vida. Pues te cuento que yo me recuerdo desde los 9 años o antes yendo a terapia. Mm, O sea, buscando cuánto terapeuta había. Y de hecho, cuando llegó la numerología a mi vida, pues yo había estado en proceso terapéutico mucho tiempo. Cuando llegó este mapa de autoconocimiento, lo primero que pasó es que dejé de darme el látigo, porque yo decía, o la crítica que había siempre en mi familia es que yo no terminaba nada de lo que empezaba. ujú. Y cuando vi que es que yo tenía una pelea de perros y gatos en mi numerología y que tenía unos números poco convenientes y que siempre estaba centrando mi energía en resolver problemas que no me correspondían y revisé qué era lo que yo quería hacer y dije, quiero ser terapeuta definitivamente, pues con mi maestra hicimos ese cambio numerológico, encontramos mi nombre de poder, también encontramos una firma de destino distinta. Hice este proceso, hicimos el ritual de renacimiento, algo cambió en mi vida. O sea, yo ya no soy la misma que era hace 6 años. Y paso que doy, paso que hago. O sea, ha sido una cosa repotente. Dejé de pelear conmigo, me enfoqué en lo que sí quería, empecé a hacer procesos y te digo, no cambio mi vida hoy por lo que era antes. O sea, agradezco todas las experiencias porque ellas me llevaron a encontrar esta cosa tan hermosa que es la numerología y el autoconocimiento. Entonces, ¿para qué sirve? Para potenciar las cualidades que tienes, para sacudirte de encima las etiquetas que te pusieron tus familiares, tus amigos, tus jefes, porque ya sabes quién eres, o sea, tenías la idea de quién eras o la tienes cada que miras hacia adentro. Pero entonces cuando lo corroboras con un mapa de autoconocimiento, dices que vamos es para adelante, a cumplir sueños, a transformar todo lo que hay que transformar adentro para que afuera se vean esos cambios. Entonces, lo veo todo el tiempo con mis consultantes. Una de ellas terminó de hacer el ejercicio de su firma de destino, la cambió. Terminó un viernes y al lunes la estaba llamando el jefe a decirle, te voy a contratar con contrato a término indefinido y te voy a subir el sueldo. Imagínate, o sea, cuando cambian ciertas cosas internas en el afuera, todo empieza a cambiar, empiezan a pasar cosas maravillosas. Una niña que nunca había podido conseguir pareja, que siempre era terrible, hicimos proceso de numerología, tiene la pareja que siempre soñó. Sigue habiendo dificultades, sigue habiendo cosas, o sea, no es que sea una pastilla mágica, el bypass espiritual, te haces la numerología y ya no tienes que hacer nada más con tu vida. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir en el tema de autoconocimiento.
pero te da una base increíble. A mí me sirvió, lo veo con mis consultantes y lo recomiendo siempre. Maravilloso. Y así cerramos, Vianet, este encuentro. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en Voces que Despiertan, por ser una voz que despierta, por ser una voz que despierta, sin duda alguna. Lo reafirmaste, porque ayudas a despertar a las personas a esa nueva realidad, pero también estás en tu propio camino de seguir despertando, ¿no? Yo digo, es como que se abre una rendija y ahí vamos abriendo, abriendo hasta que se convierte realmente en una puerta para transitar hacia esas realidades y realidades que deseamos y que anhelamos. Muchas gracias y así nos vemos en una siguiente edición. Seguramente te invitaremos de nuevo para que nos hables de esos otros temas que trabajas. Gracias. Muchas gracias a ti y un saludo amoroso para todas las voces que despiertan. Gracias por escucharnos. Haz clic en la campana para suscribirte y ayúdanos a difundir, porque somos voces que despiertan.